Nos quedamos con Alejandro y Así vamos es. a ver la nota. Así es, no, estamos en este momento antes con Nicolás Sepúlveda, él es periodista de Ciper Chile, continuamos con Emiliano Arias. Y Ciper Chile durante este fin de semana dio a conocer, podríamos decir, un nuevo negocio que podría parecerse bastante en su forma a lo que fue Dominga y también que fue llevado a cabo por la familia Piñera Morel. Nicolás es el periodista que está detrás de este reportaje que se trata de las empresas Imán y todo el proyecto minero que implicó eso. Nicolás, gracias por estar con nosotros. A ver, acá hay todo un entramado también de empresas, etcétera, que es complejo, pero básicamente, para ti como investigador, ¿cuál es el punto donde aparece cuestionable esta operación económica de los Piñera Morel? El punto es que mientras se estaba negociando la compra del proyecto Imán por un grupo inversionista, donde estaba la familia del presidente también, quien les vendía estas pertenencias mineras, el señor Arnaldo del Campo, fue nombrado por el mismo presidente, Sebastián Piñera, en un decreto firmado por él, como director en la ENAMI. Y después de eso se viabilizó el negocio, porque era un negocio donde habían varios inversionistas interesados, había un grupo chino, habían otras sociedades de Brasil, y finalmente se concreta el negocio con estos inversionistas de acá de Chile, donde está la familia Piñera Morel, los Délano y otros más, luego de que Piñera nombra a este señor Arnaldo del Campo como director de la ENAMI. Eso aparece al menos como sospechoso. Claro, esto estamos hablando del año 2010 también, ¿no es Sí, cierto? primer En paralelo gobierno. a lo que también era la venta de Dominga de la familia Piñera Morel a Délano. Son parte de las mismas sociedades, son estas fondos de inversión que levantó la Reinvial, Minería Activa. En este caso es Minería Activa 2, es un segundo fondo de inversión. Son casi los mismos inversionistas que en el caso de Dominga. Son negocios paralelos. En ese momento está muy bullante el negocio de la minería. En el caso de Imán es una mina de hierro. El precio estaba muy alto. Y estaban todos los inversionistas apostando fuerte, ¿no?, con los proyectos mineros. Y fue lo que hicieron con Dominga, con Imán. Y también hay otros proyectos más, otras inversiones que estamos investigando, que todavía no está claro cuántas Para fueron. que la gente entienda, había una empresa que se llamaba Minería Activa 1 S.p.A., que es la que gestionó y la que compró finalmente Dominga. Y se crea una segunda, ¿no?, que es la que nos está diciendo nuestro invitado, ¿no?, es que es la Minería Activa 2, ¿no es cierto?, S.p.A., y que es la que gestiona esto con el agravante que es el que nos dice, ¿no es cierto?, nuestro invitado, que tiene que ver con este nombramiento que lo nombra el presidente, digamos, ¿ah? No es que fue un concurso, no lo nombró el presidente a esta persona que se le estaba comprando estos 17, creo que eran 14 concesiones mineras. 14 concesiones mineras. Estas 14 concesiones mineras. Vamos a ver la nota para que usted también lo tenga clarito. Este segundo proyecto, que es el proyecto Imán, se trata de una compra de 14 concesiones mineras, que la idea de ello era hacer exploraciones, desarrollarlo y luego venderlo a un precio más caro del que lo habían comprado. Valioso lo que hace Ciper hoy día porque recoge este negocio, ¿no?, entre la familia presidencial, básicamente, ¿no?, el family office del presidente, que están sus hijos, digamos, y Minería Imán. Nosotros sabemos que ahí, en junio de 2010, se estaba negociando la venta de este proyecto minero. Y eso calza perfectamente con la fecha en que el presidente nombra a Arnaldo del Campo en el directorio de ENAMI. El negocio que se hace con Minería Imán es muy parecido al que se hace con Dominga. Estos, de hecho, nacen de la misma sociedad, que es Minera Activa. Esto refrenda aún más que este impulso hacia los negocios hace que pierda de vista qué es lo que es ético, qué es lo que es probo y que se acerque peligrosamente a la corrupción. La reciente investigación de Ciper Chile dio a conocer un posible nuevo conflicto de interés que involucraría, una vez más, al presidente Sebastián Piñera y a su familia. Se trataría de otro negocio adquirido en 2010, el proyecto Imán, mineras ubicadas 10 kilómetros al sureste de Vallenar. Una transacción que se habría realizado el mismo año de la controversial compraventa de Dominga. Lo que nosotros encontramos fue una segunda inversión de la familia del presidente en la misma época en que ellos estaban vendiendo su participación en el proyecto Dominga. Esta
Esta nueva polémica se instala en el mismo periodo en que se fraguó la venta de Minera Dominga y que tiene al presidente enfrentando una acusación constitucional que busca su destitución. Pero ¿de qué se trata puntualmente el proyecto Imán? Este segundo proyecto, que es el proyecto Imán, se trata de una compra de 14 concesiones mineras, que la idea de ello era hacer exploraciones, desarrollarlo y luego venderlo a un precio más caro del que lo habían comprado, ¿no? Ellos lo compran en $13 millones a través de fondos de inversión y sociedades donde participa la familia del presidente Piñera, a través del Fondo Mediterráneo, también la familia del señor Délano, de Carlos Eugenio Délano, amigo del presidente Piñera, y otros inversionistas como los señores Larraín Cruzat y otros, pero todos con una participación más pequeña. Los grandes inversionistas acá eran la familia Délano y la familia del presidente Piñera. Los dos primeros, los mismos involucrados que actualmente están siendo cuestionados por el proceso de compraventa de Minera Dominga a través de un paraíso fiscal en Islas Vírgenes Británicas. Quien le vende esas concesiones al grupo de inversionistas liderados por los Piñera Morel y por los Délano es Arnaldo del Campo. Él es un militante de RN de la zona de Vallenar, fue consejero regional, candidato a diputado, y justo en medio de la negociación por la venta de las concesiones mineras de Imán, el presidente Piñera lo nombra el 9 de junio del año 2010 como su representante en el directorio del ENAMI, que además sabemos es la empresa estatal dedicada a potenciar los negocios de la pequeña y la mediana minería, ¿no? Por eso, cuando nosotros juntamos y hicimos la línea de tiempo de toda la investigación, uno se da cuenta que hay un conflicto. En concreto, la investigación postula que el entonces dueño del proyecto, Arnaldo del Campo, fue nombrado por el presidente Piñera como su representante en el directorio de la estatal Empresa Nacional de Minería, algo que habría ocurrido justo en el momento en que se iniciaron las negociaciones para la compra. Porque en junio de 2010, nosotros conversamos con los abogados de Arnaldo del Campo que estuvieron en esa negociación por la venta de las pertenencias mineras. Ellos nos confirman que en junio de 2010 estaban negociando con el grupo de los Délano vender estas concesiones. A la vez tenían otra oferta de inversionistas chinos que le ofrecían incluso más dinero que los chilenos por esas 14 concesiones mineras. Y algo pasó. Entre medio, Arnaldo del Campo, nombrado director de ENAMI, y finalmente decide venderle estas pertenencias mineras a este grupo de inversionistas chilenos donde está la familia del presidente y no a otros inversionistas como los inversionistas chinos que le ofrecían más dinero. Junio de 2010, cuando Arnaldo del Campo es nombrado como representante en ENAMI, los Délano y el grupo de inversionistas ya habrían estado interesados en el proyecto Imán. Así lo da cuenta Cristian Aste, uno de los abogados de Arnaldo del Campo, quien nos cita un correo electrónico de inicios de junio del 2010, donde su socio le preguntaba que apuraron un poco a Arnaldo del Campo para que confirmara que iba a vender a los Délano o a los chinos, pero que tomara una decisión, digamos, porque no querían quedar mal con los Délano. Entonces, gracias a ese correo electrónico, nosotros sabemos que ahí, en junio de 2010, se estaba negociando la venta de este proyecto minero. Y eso calza perfectamente con la fecha en que el presidente nombra a Arnaldo del Campo en el directorio de ENAMI, ¿no? Esta nueva investigación periodística que da cuenta de hechos que son antiguos y que probablemente estén prescritos y por lo tanto tampoco inciden directamente en la acusación constitucional, hablan de algo que sí está mencionado en nuestra acusación y que es el carácter del presidente, este impulso irrefrenable que él tiene respecto de hacer negocio por sobre todas las cosas y poner por delante sus intereses personales, privados, los de su familia y los de sus amigos, de su entorno más inmediato, por sobre los intereses de la nación. Cuestionamientos por posibles conflictos de interés en el proceso de compra realizado entre 2010 y 2012, cuando el mandatario ya estaba en su primer periodo en la moneda. Nosotros hablamos con expertos en probidad y en temas de democracia y corrupción que nos dicen que si se confirma que efectivamente la negociación fue al mismo tiempo en que el presidente Piñera nombró a Arnaldo del Campo en el directorio de ENAMI, habría ahí claro un clarísimo conflicto de interés. Lo que dicen La Moneda y lo que dicen los cercanos a Piñera es lo mismo que han dicho luego que se reveló el caso de Minera Dominga, que todo estaba en fideicomiso ciego y que el presidente no tenía ningún tipo de información respecto a estos negocios. Pero cuando uno empieza a mirar los vínculos que aparecen por distintas partes entre los negocios de la familia del presidente y sus actuaciones como primera autoridad de la nación, uno ciertamente podría poner en duda, ¿no?, esa versión. Hablamos con el periodista Sergio Jara, quien ya en 2017 había investigado este tema para Radio Bio Bio.
Bueno, es valioso lo que hace CIPER hoy día porque recoge este negocio, ¿no?, entre la familia presidencial, básicamente, ¿no?, el family office del presidente, que están sus hijos, digamos, y Minera Imán. Minera Imán, que es un proyecto también de hierro que se iba a instalar ahí en Vallenar, y que se cierra este negocio ya en pleno gobierno, primer gobierno de Sebastián Piñera, en condiciones que el titular de ese proyecto, el que le hace la venta, ¿no?, a los Piñera y a los Delano, porque también están involucrados los Delano, son los mismos accionistas de Minera Dominga, ¿no?, es nombrado por el presidente a la vez como director en ENAMI, una empresa, la empresa nacional de minería, ¿no?, que tiene relación con los nombramientos del gobierno y que básicamente lo pone al presidente en conflicto de interés, dado que, por un lado, está nombrando un director en el ENAMI y por otro lado está haciendo negocios, ¿no?, su familia está haciendo negocios con ese mismo director. Eso es un conflicto de interés que debió haber sido declarado al momento de concretarse esta operación, digamos, que no, yo entiendo que no lo fue. Para muchos, Proyecto Imán habría sido el segundo paso después de Dominga. ¿Cómo se habría configurado el negocio a través de sociedades? Había una sociedad que es la que compra estas concesiones mineras, y arriba de esa sociedad habían varios fondos de inversión privados y varias otras sociedades, ¿no? En una de esas otras sociedades, que es Minería Activa 2, SPA, la familia del presidente era la mayor accionista, tenían el 33,33% de las acciones. Luego lo seguía la familia de los Delano, con poco más del 20% de las acciones, y luego otros inversionistas con menor participación. Un hecho clarito para entender cuál era la importancia y la relevancia de la familia Piñera en este negocio es que Nicolás Noguera, el ejecutivo de confianza de los Piñera Morel, es nombrado director de las sociedades clave que participan en este negocio. El negocio que se hace con Minera Imán es muy parecido al que se hace con Dominga. Estos, de hecho, nacen de la misma sociedad, que es Minera Activa, ¿no? Minera Activa es un fondo de inversión, para los que conocen lo que son los fondos de inversión, básicamente se trata de es como la AFP, ¿no?, un fondo donde aportan varias personas. Estos aportantes eran Piñera, Delano y algunos otros inversionistas, entre ellos gerentes, ¿no?, de la empresa de Piñera, como Nicolás Noguera, el que le maneja el Family Office y las inversiones, también algunos ejecutivos de la Reinvial, como Leonidas Vial, el buen controlador de la Reinvial, la Correo de Bolsa, que también es parte controlador, ¿no?, del Club Deportivo Colo-Colo a través de Blanco y Negro, ese Leonidas Vial. Todos ellos estaban en Dominga, todos ellos también están en Imán. ¿Por qué? Bueno, un caso que comienza a conocerse y que ha sido entonces investigación de CIPER Chile. Hoy día estamos con el periodista a cargo de este reportaje. Vamos a una pausa y luego seguimos con esta información. Julio. Estamos de vuelta, ¿eh? Gracias, Mago, por ese plano. Hace magia nuestro director Pum, que pone ahí su primer plano. Gracias, Maguito. 10:42, estábamos viendo la nota para poner contexto y que todos se enteren de los detalles, ¿no es cierto?, de este nuevo caso de conflicto de interés que azota la moneda, Nicolás. Bueno, en la línea de tiempo es muy importante, ¿no?, porque acá se producen los acontecimientos que tú describes también en tu reportaje en CIPER, ¿no?, que es cómo se instala a este personaje, ¿no?, que es el dueño de estas 14 concesiones, ¿no es cierto?, en un lugar clave. ¿Por qué no nos das luz de eso? Sí, investigar estos asuntos es bien complejo porque se usan muchos fondos de inversión, sociedades. En el fondo es como que una persona se pusiera muchas máscaras y hay que escarbar mucho para saber finalmente quiénes son, ¿no?, quiénes están en este proyecto. Cuando uno hace la línea de tiempo del proyecto Imán, desde que se inscriben las concesiones mineras, hasta que se crean las sociedades, hasta que se empieza a vender el proyecto, uno se da cuenta que coincide perfectamente cuando los Delano y los Piñera Morel y otros inversionistas estaban negociando la compra de este proyecto con el señor Arnaldo del Campo, que era quien había inscrito las concesiones mineras. Esto funciona como que tú haces una exploración, descubres que hay una beta, cobre, oro, hierro, lo que quieras, digamos, inscribe esas inscripciones mineras y luego puedes venderla y hacer un negocio ahí, ¿no?, que tiene que ver con la especulación de que ese negocio cuánto puede crecer en el tiempo. Cuando estaban negociando en cuánto se podían comprar estas concesiones mineras, el presidente Piñera, que ya había asumido en su primer mandato en la moneda, decide nombrar a esta persona, Arnaldo del Campo, quien era quien le iba a vender estas concesiones, como director en la Empresa Nacional de Minería, que es la empresa estatal de nuestro país para desarrollar la pequeña y la mediana minería, digamos. Todo estaba en el mismo ámbito. Ya, es que eso yo creo, Nicolás, Emiliano, si fuese así, lo que pasa es que esto ocurrió en el 2010. Estamos en el 2021. Pero eventualmente el presidente habría usado su puesto de presidente de la República, porque él nombra directamente a una persona
con la cual estaba haciendo un negocio. Y de minería más. No, por eso te digo, el fondo, el presidente a través de su empresa, o más que el presidente, los Piñera Morel. Pero recordemos que no había fideicomiso ciego. Entonces nada le prohibía al presidente Sebastián Piñera conversar de esto a la hora que quisiera con sus hijos, que generalmente son los que encabezan la empresa Piñera Morel. Entonces, el presidente, siendo presidente, nombra a don Arnaldo Campo en la ENAMI. Y resulta que en ese momento la familia Piñera Morel y Delano le estaba comprando a ese señor todas estas 14 concesiones mineras. Eso es, Emiliano, es negociación incompatible, es valerse de tu cargo presidencial. Porque aquí, ¿por qué está la pillería? Porque lo que pasa es que don Arnaldo del Campo tenía un montón de ofertas sobre la mesa de distintas empresas. De hecho, lo que dices tú, Nicolás, en tu reportaje llama la atención. Tenía una oferta de una empresa china que le pagaba más que los chilenos. Era harto más. La oferta de los chinos era por $34 millones por este proyecto. Finalmente, los inversionistas, los Piñera y los Delano, terminan pagándole $13 millones. ¿Por qué Arnaldo del Campo vende a menor precio? En ese minuto él era de la ENAMI. Cuando el negocio se concreta... Exacto, él ya estaba de director de la ENAMI. Estaba de director de la ENAMI. Lo que dicen los abogados de Arnaldo del Campo es que prefirieron venderse a los inversionistas chilenos por una cosa de certeza y de confianza, ¿no? Porque los inversionistas chinos, ellos no los conocían, en cambio los chilenos sí los conocían. Pero claro, uno si saca cuenta, lo vendieron por menos de la mitad, digamos. Perdieron en esa pasada $20 millones. El tema, más allá de que ha pasado 11 años, ¿qué delito podría significar esto, Emiliano? Sí, a ver, aquí para entender un poco, si hay un área económica en Chile que puede estar expuesta al conflicto de interés en la minería, ¿ya? En relación con la política, porque son nosotros, todo el sistema de evaluación ambiental, todos los proyectos mineros requieren un estudio de impacto ambiental y una aprobación. Y esa aprobación depende exclusivamente de autoridades políticas de confianza del presidente de la República. Los CEREMI, las comisiones de evaluaciones regionales y el Consejo de Ministros. O sea, hay posibilidades de influir en ese sector. Y ahora vemos también que el nombramiento de autoridades clave en la minería también depende exclusivamente de las autoridades políticas. Entonces ahí puede haber. De ahí surgen qué tipo de delitos pueden existir acá. Podría existir los tráficos de influencia, ¿cierto? Cuando un funcionario público influye en otro funcionario público para obtener una decisión conforme a sus propios intereses. O también podría existir un cohecho. Si en este caso de la gravedad, yo para obtener un beneficio realizo una acción propia del cargo, un nombramiento, o dejo de realizar una acción, falta de fiscalización. Eso en teoría. Ahora, en relación a al lapso transcurrido, sí, la conducta estaría prescrita porque los simples delitos prescriben en 5 años. Esto haciendo este somero análisis sin tener los antecedentes en la mesa completo. Y en ese sentido, Nicolás, me imagino que ustedes también quieren seguir investigando, tirando el hilo de esto. ¿En qué minuto finalmente o cuáles son las decisiones que se toman en la ENAMI o en qué medida es posible averiguar si Arnaldo del Campo efectivamente tomó esta decisión de alguna manera como era parte de la transacción del cargo público al cual es nombrado? Arnaldo del Campo lo niega, él dice que él no sabía que la familia Piñera estaba entre los inversionistas que le estaban comprando las pertenencias, estas concesiones mineras. Pero cuando uno mira, en la investigación nosotros tuvimos que mirar las escrituras públicas, tuvimos que mirar las actas de los directorios, juntas de accionistas, decenas de documentos. Y quienes representaban a Arnaldo del Campo en esta negociación, su abogado, se toparon, tuvieron que firmar contratos donde la contraparte era Nicolás Noguera, que todo el mundo sabía que era el gerente general de los negocios de la familia Piñera Morel, digamos. Yo hablé con los abogados de Arnaldo y yo le decía, cuesta mucho creer que ustedes no supieran que estaba la familia Piñera si al frente tenía a Nicolás Noguera firmando el contrato, ¿no? Nicolás Noguera daba entrevistas en los diarios. Claro, el representante de Piñera en la empresa. Exacto. Claro, el gerente. Conocido mediáticamente. Digamos. Exacto. Claro, no era una persona que viniera apareciendo en los medios de comunicación, además masivos. Además que ellos también se manejan en un entorno, ¿no? En un mundo donde todos se conocen. Que no es tan grande, sí, pues, se saben quiénes representan aquí. Además que en ese momento el presidente, antes de ser presidente, tenía platas en distintas industrias, en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, claro, eran conocidas las negociaciones y eran conocidos quienes negociaban también y quienes los ejecutivos. Y los negocios son hartos, Julio. Nosotros todavía seguimos investigando y yo les decía, es bien difícil
poder desenmascarar y llegar finalmente a las tramas, las historias de cómo se hacen estos negocios, de quiénes son estas sociedades, estos fondos de inversión, porque además ahora nos damos cuenta que en ese tiempo la familia Piñera usaba este fondo de inversión privado mediterráneo. El fondo de inversión privado tiene una dificultad mayor para poder saber quiénes son los beneficiarios finales, porque por ejemplo no tienen que inscribir sus cambios societarios en el diario oficial, funcionan con una sociedad administradora que son otras personas. Entonces tú tienes que ir a las notarías a desempolvar juntas de accionistas de hace 10 años atrás, y ahí tal vez se puede identificar quiénes son esos accionistas de ese fondo de inversión, ¿no? Es una máscara más grande. Pero para ponerlo en fácil, es que como que yo, realmente para uno, el ciudadano común, entender lo que son los fondos de inversión, las empresas cascadas, es súper complejo. Pero un fondo de inversión es donde llega gente con plata y hace que es distinto de armar una sociedad. Entonces pone la plata para invertir. Y tú dices que eso no es necesario tener justamente todas las actas o legalmente quienes sacan y quienes ponen plata del fondo de inversión, eso no queda registrado, excepto en una notaría. Claro, nosotros, por ejemplo, cuando hay sociedades comerciales, nosotros en el diario oficial cualquier persona puede buscarlo, ¿no? Y ahí sale quiénes son los accionistas, quiénes son los dueños, los directores, etcétera. En el fondo de inversión privado eso no es así. Solamente tú tienes un abogado que dice, en este fondo de inversión se hizo esta modificación, pero no se transparenta quiénes son los inversionistas de ese fondo. Tienes que ir a la notaría a ver si hay, por casualidad, alguna acta se protocolizó donde se establece el listado de accionistas, que fue lo que nosotros encontramos en los casos de Minería Activa 2, que es el proyecto Imán, y los colegas de CIPER y la VOT también, que en el caso de la venta minera Dominga encontraron en Minera Activa 1, donde, si comparamos, son los mismos inversionistas. Están los Piñera, los Delano, los que tienen la mayor parte de la inversión, y después hay otro empresario importante, Leonidas Vial Echeverría, el señor Aníbal Larraín Cruzat, etcétera. Los de Colo Colo, digamos. A ver, ayúdame con esto porque es bien difícil de creer que era gerente general de Bancar, ¿no? Para que la gente entienda. Nicolás Noguera. Nicolás Noguera, ¿de quién estamos hablando? Era el gerente general de Bancar, Nicolás Noguera, y tú le decías, es muy difícil, una persona tan conocida, tan mediática, que está a la cabeza de los negocios de Sebastián Piñera, no, ustedes no conozcan quién está firmando, ¿no? Porque esa es la excusa de ellos, que no sabían que Piñera sabían quién era Nicolás Noguera, pero me dice, pero mira, nosotros nunca pensamos, en ese momento no era un tema, que eso es algo que se ha repetido con las personas que hemos conversado cercanas al presidente. En ese momento no era un tema los conflictos de interés. Yo creo que sí era un tema. Yo me acuerdo en 2010 está el tema de, este mismo canal, ¿no? Claro. Que era propiedad del presidente de LAN, que tuvo que vender después. El conflicto de interés del presidente sí era un tema, ciertamente en la campaña del 2009 y luego cuando asumió el 2010. Pero lo que ellos dicen es que no les llamó la atención que estuviera Noguera y que no se dieron por enterados que los Piñera eran inversionistas. Era un tema jodido porque el presidente empezó a ejercer, ¿no es cierto?, la presidencia con las empresas todavía sin vender. Por eso era un tema tan de hecho, en ese momento robusto, tan rudo. Un abogado... La suspicacia, pero don Arnaldo del Campo, finalmente cuando ve quién dice que no le vende a los chinos porque no conoce quizás tanto la empresa, los antecedentes. Cuando le va a vender sus 14 concesiones mineras, me imagino que todos sus abogados examinan exhaustivamente la empresa que le va a comprar para asegurarse que le paguen. Exacto. Y Nicolás Noguera no era ni un secreto que era finalmente el gerente de Sebastián Piñera mientras antes, y luego cuando pasa al fideicomiso voluntario, etcétera, también sigue a cargo de algunas empresas que no entran en el fideicomiso. Entonces, la verdad es que solo quiero plantear, está la duda, ¿realmente puede una persona que vende o sus abogados no conocer quiénes son los dueños de la sociedad a la cual está vendiendo? Lo que dicen ellos es que el vínculo con el negocio lo hicieron con los Delano. Recordemos, Carlos Eugenio Delano, uno de los amigos más cercanos al presidente Piñera, vacacionaban juntos, han hecho negocios juntos. El mismo dueño de Penta, que estuvo procesado, ¿no?, y condenado por delitos tributarios en el financiamiento ilegal de la política, él dice que uno de los abogados de Arnaldo del Campo conocía a un hijo de Delano, y ahí se enteraron que andaban buscando inversiones mineras y los presentaron y concretaron el negocio. Pero ahí también estaba Nicolás Noguera, entonces ellos dicen que nunca se enteraron. Es su versión, pero bueno, sí, yo también creo que es sospechoso. Yo creo que es sospechoso y la moneda tendrá que transparentar finalmente si el presidente sabía o no cuáles eran las inversiones que hacía su familia a través del Fondo Mediterráneo.